Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández, en clase de ajedrez. Iniciaremos ahora un ciclo de homenaje al famoso match del siglo, donde el año 1972, hace 50 años, se enfrentaron Boris Spassky, campeón del mundo, contra el norteamericano Bobby Fischer. El torneo de Reykjavik es el primero campeonato mundial de ajedrez que se celebraba fuera de Moscú desde que Bobvini había ganado el título en 1948. Desde 1948 a 1969 se habían celebrado en la capital soviética 10 torneos por el título, de manera que los rusos habían consolidado una fórmula para la organización de dichos acontecimientos. 9 largos días de expectación han procedido a esta partida, que debería haberse jugado el domingo 2 de julio. Mientras tanto, ha aparecido como si la competición nunca fuera a tener lugar. Por primera vez en la historia, el ajedrez ocupó las cabeceras de las primeras páginas de la prensa mundial, llenando el doble de espacio que cualquier tema político importante como el de Vietnam. Para el martes 11 de julio, ambos contendientes se habían aparentemente calmado. El aplazamiento por parte de Ewell de la primera partida había sido un indulto para Fischer. No olvidemos que Ewell era el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez. Había sido campeón del mundo al año 35 al 37 al quitarle la corona al entonces campeón Alexander Alekhine. Y significaba que el aspirante podía sentirse, después de todo lo que había pasado, muy contento. No solo se le daba otra oportunidad de jugar la competición a Fischer, sino además con el doble del premio, ya que Fischer había logrado que un millonario, un mecenas británico, doblara el premio, que eran 125.000, quedó en 250.000 dólares. Su moral estaba tan alta después de su primera buena noche de descanso en Reykjavik que ni siquiera le importó leer personalmente para la televisión estadounidense su carta de arrepentimiento a Spassky. La sinceridad casi infantil de Bobby hizo que mucha gente se mostrase menos crítica respecto a su previa conducta descortés, habiendo recibido excusas tanto de Fischer como del Dr. Ewell, y tras haber pasado un día o dos de pesca, Spassky también recuperó el estado de ánimo, confiado con que había llegado a Islandia. En el sorteo, Fischer señaló la mano derecha de Spassky, en la que ocultaba un peón negro. Surgió la excitada pregunta acerca de qué movimiento escogería Spassky para la primera partida. Si bien no comparte la devoción del aspirante por el peón del rey, E4, este sigue siendo el movimiento que más le gusta y lo usó como un arma principal contra Petrosian el año 1969, y sin embargo contra Fischer el campeón había preferido B4 en aquellas raras ocasiones que se habían enfrentado en los últimos años. ¿Buscará el nuevo Spassky las debilidades de su oponente? En el juego cerrado, o tras 8 meses de dura preparación, cambiará de actitud y atacará a su rival más peligroso con el peón del rey, expresando su disposición a discutir la incisiva línea de ataque que Fischer ha analizado durante años? Bien, veremos este interesantísimo match disputado en Reykjavik, Islandia, un martes, dando inicio a la primera partida un martes 11 de julio de 1972 alrededor de las 18 horas. Boris Spassky, con las piezas blancas, el campeón del mundo, inicia el juego con D4, su rival responde con caballo F6. Fischer llegó con 5 minutos de retraso, lo que contribuyó a desarrollar un clima de tensión antes de efectuar esta jugada. C4, E6. Se esperaba con expectación la defensa que adoptaría Fischer en esta primera partida del match. En la última partida que disputaron ambos contendientes, el as norteamericano adoptó la defensa Grumpf. G6, caballo C3 y D5. Ahí estamos en presencia de la defensa Grumpf. Pero ahora jugó E6 y Spassky responde con caballo F3. Jugada relativamente más pasiva que caballo C3, que permite inmediatamente la defensa Ninso-India o Ninso. Caballo F3, invitando a su oponente a plantear la defensa India de dama. Nos referimos a esa jugada con las negras. Pero Fischer jugó D5.
Así se llega a un gambito dama con la defensa ortodoxa, pero aún habrá más transformaciones en el tablero, como veremos bien pronto. Caballo C3, alfil B4. Por lo que vemos, el gran maestro norteamericano detiene su elección en forma bastante sorpresiva en la defensa Ragozin. Es sabido que en la posición surgida es una buena continuación para las blancas. La siguiente línea: C por D, E por D, alfil G5. También dispone de dama A4, jaque o alfil G5. Pero Spassky continuó con esta interesante jugada de E3, derivada del gran maestro polaco Rubin, la variante Rubin. Bien. Ahora Fischer contesta con enroque corto, alfil de 3, C5, enroque corto, caballo C6, A3. Esta posición se ha practicado cientos de veces y se le puede encontrar sin dificultad en cualquier manual de apertura. La respuesta más difundida acá es alfil por C3, pero el aspirante respondió alfil A5, una continuación poco frecuente que debió constituir una sorpresa para el campeón. Caballo E2, una jugada al estilo del difunto gran maestro A. Toluch, en su tiempo entrenador de Spassky, aprovechando por consideraciones de orden general la circunstancia de que el alfil del rey adversario se haya alejado del flanco del rey y en lugar de su habitual ubicación en E7 está en A5. Las blancas estarían gustosas de iniciar el ataque en este flanco y tratan de concentrar acá, en el flanco del rey, la mayor cantidad posible de piezas. En este caso, el caballo ocuparía su lugar en la casilla G3. Interesante opinión. Una continuación jugada con más frecuencia, según Miguel Bobbini, era C por D, E por D5, D por C5, alfil por C3 y B por C3. Donde tenemos caballo E2, D por C4, alfil por C4 y ahora Fischer juega alfil B6. A Fischer no le gustan las definiciones, está dispuesto a perder un tiempo más en el movimiento del alfil con tal de llevar claridad a la posición. Sin embargo, y sin sobreestimar las posibilidades de ataque de las blancas, las negras, por lo visto, debieron proseguir de la siguiente manera: C por D4, E por D4 y alfil C7. Pero Fischer jugó alfil B6, D por C5. Por cuanto las piezas blancas se hallan fuertemente trabadas por la defensa del punto D4, Spassky adopta la plenamente natural decisión de llevar el juego a un final mejor. Bobbini comentaba que había tenido más de una vez la oportunidad de jugar con las blancas finales análogos, surgidos del gambito de dama aceptado y de la defensa Nilsson. Una situación similar surgió en un encuentro de su match con Tal y en el torneo de Hastings con Balachov. Habiendo aventajado al adversario en el desarrollo, las blancas tienen por añadidura mayor espacio, todo ello vinculado con la posibilidad de aproximar rápidamente el rey al centro. Le asegura cierta superioridad. En caso contrario, las blancas deberían aceptar la existencia de un peón aislado en el centro. Fischer aprovecha ahora la oportunidad que se le brinda de simplificar la posición y entrar en un final casi igualado, ya que no tiene debilidad en su posición. Entonces Fischer juega dama por D1, torre por D1, alfil por C5, B4, alfil E7, manteniendo el control de la casilla D6. Y si se hubiese retirado a alfil B6, hubiese perdido ese control. Por eso en E7 controla F6 y D6. Interesante punto. Alfil B2, alfil D7.
Lo curioso es que este alfil vino, ¿no es cierto? El alfil E7 vino a ocupar su habitual de E7. Después de tantas movidas, llegó finalmente a la posición natural que tenía. Ahora Fischer responde con alfil D7. Esto es precisamente y por lo visto la novedad por la cual el gran maestro norteamericano entró en toda la variante. Krogius, gran maestro ruso, en el año 58 jugó contra Spassky. Aquí la jugada D6 y fue derrotado, explotando la circunstancia que es improcedente. Ahora, por ejemplo, no corresponde jugar. Si nos vamos alfil por B2, alfil por F6, torre por D7 por alfil A1. Quiero mencionar eso. Y ahora volvemos a alfil D7. Krogius había hecho en el año 58 B6, caballo F4, alfil B7, caballo G5, caballo D8, torre A C1, H6, caballo G por E6, F por E6, caballo E6 con un ataque ganador. Ahí ustedes pueden ver por qué es ganador. Hay una entrada ahí en séptima que es muy fuerte. Entonces tenemos alfil D7 y Spassky responde con torre A a C1. Quizás había que aproximar enseguida al rey hacia el centro con el rey a F1 o retirar con anticipación el alfil a A2, el que está en C4. Merecía atención también la movida E4, ya que no podría capturar caballo por E4 debido a torre por D7, perdiendo pieza el negro. Pero Spassky prefirió torre A a C1. Ahora Fischer inmediatamente contesta con torre F a D8, caballo E a D4. El caballo estaba pasivo y el blanco se apresta a cambiarlo. Si hubiese jugado caballo C3, evitaría más simplificaciones, pero al mismo tiempo las blancas no conseguirían nada poniendo el caballo donde se encontraba antes con pérdida de tiempo. Así que caballo E a D4, caballo por D4, caballo por D4. Después de alfil por D4 venía alfil A4 y el blanco se encontraría impotente para cubrir la diagonal, ¿no es cierto?, de D1 a A4. No obstante, también era posible haber jugado la jugada que destacaba Grigorich con torre por D4. También es interesante. Pero el blanco jugó caballo por D4. Alfil A4. Utilizando el hueco en A4 del blanco para activar sus piezas lo más rápidamente posible. Alfil B3. Alfil por B3. No era bueno jugar torre por D4 debido a alfil por A4 y bueno, queda la pareja de alfiles y con mejor posición para el blanco. Tenemos alfil por B3, caballo por B3, torre por D1 jaque. Correcta decisión. Las negras no tienen nada que temer porque las blancas ocupan las columnas de dama, pues el punto D2 lo tienen sólidamente protegido las negras. Una pequeña ganancia de tiempo ya que el blanco ha movido ambas torres para dejar solo dominando la columna D. Torre por D1 y ahora torre C8. La serie de cambios que han precedido al esclarecimiento de la posición podrían producir un rápido empate, pero Spassky se aprestó en sus dos últimos matches con Petrosian a no proponer nunca tablas. Por otra parte, esta clase de finales suele reservar sorpresas. La columna C es más valiosa que la columna D, ya que el blanco tiene imposibilitada su entrada en el campo rival por la acción del alfil y el caballo enemigo, que dominan todos los escaques peligrosos, no así el negro, que tiene expedita la entrada con su torre. El juego se encuentra equilibrado y bien podría haberse firmado las tablas en esta posición, pero Fischer lucha siempre hasta el final y Spassky
trata de aprovechar su ligerísima ventaja de espacio. Entonces ahora, rey F1, el rey se encamina hacia el área de peligro potencial. Rey F8, así las negras paralizan la amenaza de alfil por F6, seguido de torre D7, a lo cual seguiría, voy a mostrar, si alfil F6, alfil por F6, torre D7, torre C3 con buena posición. Lo tenemos después de rey F8, rey E2. Y ahora caballo E4, creando la amenaza torre C2 jaque, ya que no podría jugar torre D2 debido a la acción del caballo negro que está en E5. Por lo tanto, se ve obligado el blanco a ocupar la columna C, ofreciendo cambios, lo cual Fischer lo acepta de inmediato. Torre por C1, alfil por C1, mejor que capturar con caballo, ya que el blanco tiene intenciones de mover ese caballo hacia adelante. Entonces tenemos F6, profilaxis poco comprensible. Más prudente, decía Miguel Bobbini, era llevar el rey directamente al centro. Es decir, Bobbini sugería rey E8, caballo A5, caballo D6, no mover los peones para no debilitarlo, rey D3, rey D7, caballo C4 y B5, con absoluta igualdad. Entonces, volvemos, F6, caballo A5. Buena jugada. También era de considerar una distinta disposición de fuerza la jugada F3, caballo D6 y caballo C5. A pesar de las simplificaciones, las blancas disponen todavía de una pequeña ventaja. Su rey está mejor situado que el rey negro. Entonces volvemos, caballo A5, caballo D6. Fischer no se atreve a debilitar su estructura de peones, ya que estos estarían más expuestos a los ataques del caballo blanco y sin posibilidades de defenderlos satisfactoriamente. Deficiente sería ahora jugar B6 debido a caballo C6, A6 y caballo B8 ganando un peón, ya sea el peón de A6 o el peón de B6 con el jaque en la casilla D7. Tenemos caballo D6, rey D3, alfil D8. En vista de que las blancas podían reforzar su posición mediante E4, Fischer se apresura a cambiar los caballos. La partida va adquiriendo cada vez más una configuración de nulidad, persiguiendo a la pieza más activa del ruso sin comprometerse con movimientos de peón. Caballo C4, alfil C7, caballo por D6, alfil por D6, B5, buena jugada. Una movida eminentemente posicional, impide a las negras jugar B5 y a la vez tiende una trampa, ¿no es cierto? Y aprovecha de ir quitando los peones de las casillas negras del alfil rival. Y ahora Fischer hace el error del siglo, alfil por H2. Esta movida está en YouTube registrada cuando Fischer la hizo. Siempre quedó la duda si lo hizo a propósito, si se equivocó, pero aparentemente hubo un error en sus cálculos, porque nadie va a querer entregar una pieza comenzando un match para demostrar que es capaz de incluso hacer tablas con una pieza menos. Este momento crucial es un momento crucial, como se verá posteriormente. Esta jugada de Fischer está basada sobre un error de cálculo. Después de rey E7, H3 y E5 seguido de rey E6, las negras deberían lograr las tablas, pues no corrían el riesgo de perder ni el final de peones ni el de los alfiles, con un comentario de Miguel Bobbini. Entonces, alfil por H2, G3. Bueno, acá tenemos cómo
Fischer va a equivocarse. H5, rey E2, H4, rey F3, rey E7. La mejor oportunidad con mucho de acercar el rey a la dama, reconociendo que se equivocó. Si la jugada alfil por H2 fue basada solo en cálculo y no en una ciega voluntad de vencer, a Fischer se le escapó que tras la jugada H3, rey G4, alfil G1, rey por H3, alfil por F2, alfil D2, su alfil está perdido. Una nota de Ben Larsen, gran maestro dinamarqués, porque le priva de la casilla E1 para escapar, y ahí el alfil es atrapado. Por lo tanto, Fischer reconoce su error y juega rápidamente rey E7 para ir con su monarca hacia la ala de dama y tratar de capturar alguno de los peones que están en ese sector blanco. Rey G2, H por G3, F por G3, alfil por G3, rey por G3. Bien. Así se produce un final con un alfil por dos peones en el que las negras parecen que no tienen mayor peligro por la debilidad de los peones blancos del ala dama. Sin embargo, Spassky logrará imponer su ventaja material. Y ahora, rey de 6. Todavía hay alguna oportunidad, gracias al activo rey negro, de salvar el resultado del juego teniendo solo dos peones por la pieza, innecesariamente perdida. Y ahora la movida de Spassky A4. Es una excelente jugada, mejor que E4, rey C5, alfil E3, rey por B5, alfil por A7, rey C4 con grandes posibilidades de tabla, según el gran maestro Svetozar Grigorich. Entonces, A4, ante la amenaza de rey C5, este es el único modo de impedir que el rey negro ataque los peones de este sector. Rey D5. Si rey C5 venía alfil A3 jaque, rey C4, alfil F8, G6, alfil G7, F5, rey F4 con ventaja. Volvemos entonces a la posición rey D5, alfil A3, rey E4. Ya este movimiento provoca dudas, es un error. Las negras alejan su rey del flanco de dama, a donde posteriormente tendrán que retornar de todos modos, y ceden el control sobre el punto C5. Merecía considerarse la movida E5, según Miguel Bobbini. Ganancia importante para el negro en lo que supone tener el rey en esta casilla, dominando el centro, pero con rey C4 hubiese puesto un importante tiempo. Alfil F8, G6, alfil E7, F5, rey F4, rey B3, A5, rey A4, A6, B6, rey E5. Una línea otorgada por el gran maestro Larsen, que con ventaja para las blancas. Entonces después volvemos rey E4, alfil C5, A6. Hubiese sido un error haber jugado B6 debido a alfil por B6, un golpe táctico muy importante, A por B6 y A5 ganando el final de peones. Entonces tenemos A6, B6, buena jugada. Según quedará aclarado con el posterior desarrollo de los acontecimientos, las blancas solo de esta manera conservan las posibilidades de triunfo. Si las negras pudieran realizar uno de los cambios de peón en el ala dama, o en este momento lograran después de B6 provocar A5 de las blancas,
la partida pronto terminaría con la división del punto. Spassky debe mantener la mayor cantidad de peones posible para disminuir las posibilidades de tabla de su adversario. El A5 impide el Zugzwang, digamos, permite el Zugzwang, que no se produzca, digamos que se produzca el ahogo del rey negro. Hay unas variantes muy bonitas con esas, no las muestro porque son demasiado extensas. Pero veamos, después de B6, F5. Si E5 venía G4, G6, A5, rey D5, alfil E7, rey E6, alfil D8, con ventaja de las blancas. Ahora tenemos F5, rey H4. El campeón del mundo conduce el final con técnica y visión de largo alcance. Aquí ya se ha preparado el rey de su monarca con destino al punto C7. Esta jugada indica que Spassky vio el plan ganador antes del aplazamiento. No es extraño que un alfil sea superior a 2 peones, pero en la presente posición hay algunos detalles que justifican las esperanzas negras de hacer tabla. El peón blanco de B6 no es suficiente para ganar porque el rey negro se sitúa en A8 y B8. Por tanto, para intentar la victoria hay que mantener el peón blanco de la columna A en el lugar que ocupa, ya que de esta forma las tablas no tienen lugar al tener las negras a su disposición el avance del peón negro a A5, lo que hace imposible el tema del rey ahogado. Entonces tenemos ahora B6, B5, quedamos en esto. Rey H4, F4. Esto facilita la labor de las blancas. Más tenaz era rey D5, alfil F8 y G6, tratando de cambiar el peón del rey blanco sin romper por ello su cadena de peones. En esta posición la partida fue suspendida y el análisis dio el convencimiento de que la posición de las negras ya estaba perdida. Veamos algunas variantes. Entonces tenemos F4. La movida... Bueno, sobre este tema voy a comentar lo siguiente. Bobbini dijo que en su opinión Fischer debió de poner las armas inmediatamente después de la movida rey H5. El hecho de que el gran maestro norteamericano haya prolongado su resistencia hasta el movimiento 56 solo demuestra que no había podido dominar sus nervios. Entonces tenemos la movida, 41 fue E por F4. Esta fue la jugada secreta. Spassky se fue inmediatamente al hotel. Acá el campeón del mundo decidió aplazar la partida, sellar su movimiento 41 y perder 35 minutos de su reloj, ya que las 5 horas reglamentarias de juego no habían sido completadas hasta ese momento. En esta crítica posición la partida fue aplazada. Spassky guardó su jugada 45 en el sobre reglamentario. El análisis demostraría la existencia de una maniobra obligada favorable a las blancas. Entonces la movida secreta fue esta 41 y la partida fue reiniciada en esta posición, digamos en la posición con F4, y al abrir el sobre el fiscal realizó la movida E por F4. Esta fue la jugada que esta es la movida secreta que no se vio, la partida quedó sellada acá. Los periodistas le preguntaron a su segundo Gieler a la salida de la partida: ¿cómo está la partida? Probablemente es imposible de ganar. Buena respuesta para alejar a la prensa. Lo cierto es que después de 10 o 20 minutos de análisis se llega a la conclusión de que poco tienen que hacer las negras. Entonces
tenemos la jugada E por F4, rey por F4, rey H5. La jugada importante. El monarca blanco trata de acercarse al flanco de dama, ya que le brinda la oportunidad de ganar. La movida alfil D6 hubiese sido un error debido a E5 y el blanco hubiese tenido que jugar A5, ya no moviendo el rey para evitar los avances totales de los peones negros. Entonces, rey H5, muy buena jugada, amenaza rey G6, seguido del avance hacia C7. Digamos F6 en algún momento y C7. Pero, digamos, en caso de que llegue a avanzar este peón, C6, y una posición que lo vamos a ver a continuación tal como continúa. Entonces tenemos rey H5, rey F5. El negro evita que el rey blanco entre en juego. Sería completamente erróneo haber jugado G5 debido a rey G6, G4, alfil D6, jaque, E5, rey F6 ganando. Entonces la otra era G5, rey G6, E5, alfil D6, nuevamente con el mismo tema. Y 42, si E5, rey G6, E4, rey por G7, E3, rey F6 ganando porque este peón se atrapa y el rey llega primero a capturar ahí en B7. Entonces volvemos a la posición rey F5. Alfil E3, muy buena jugada. Rey E4. Alfil F2. El blanco mantiene el alfil en la diagonal óptima al mismo tiempo que controla el avance de los peones negros. Rey F5, obligada. Alfil H4, forzando al americano a mover un peón tratando de establecer el Zugzwang. Es decir, Zugzwang es cuando alguien tiene que mover y la movida es perdedora. En este momento Fischer descubre un hombre con una cámara de televisión mirando a través de un agujero del techo. Enfadado se marcha fuera de la sala exigiendo la retirada del observador. 30 minutos sin aparecer por el tablero y por fin vuelve a su silla. Este incidente nada tiene que ver con el resultado de la partida. La posición de Bowie estaba perdida y él lo sabía. Ese es un alcance que comentó Ben Larsen. E5. Las negras están ya en un semi-Zugzwang y deben mover sus peones. Alfil G5, E4, alfil E3, buena jugada. El alfil vuelve a su excelente diagonal tras haber cumplido su tarea. El negro está en Zugzwang. El Zugzwang es ahora efectivo y obliga a ceder terreno. Rey F6, rey G4, rey E5, rey G5, rey D4, D5. El negro no tiene otra alternativa. Rey F5, buena jugada. Naturalmente siempre más cerca del centro y el flanco de dama. A5. El negro se vio obligado a mover ese peón. Alfil F2. Insistiendo en el Zugzwang establecido todo el tiempo. G5. La única arma que resta para escapar y distraer al rey blanco del área crucial. Si rey C4 venía rey por E4, rey B4, rey D5, rey por A4, rey C4, G5, alfil C5, G4, alfil D6 con un final ganado. Tenemos ahora G5, rey por G5, rey C4, ahora o nunca. Rey F5,
rey b4, rey por e4, rey por a4, rey d5, rey b5, rey d6, y las negras abandonaron por fin. La primera derrota en este match por el título mundial, la primera partida, las negras abandonan, el rey blanco ocuparía la casilla c7 decidiendo la partida. Si rey a6, vendría rey c7, a4, alfil c5, rey b5, alfil a3, rey a6, alfil c1, creando absoluto Zugzwang para el negro. Tendría que mover, pierde el peón, o va con el rey y pierde el otro peón. La otra posibilidad era, en vez de rey a6, jugar rey a4, digamos. Entonces tienes rey c7, rey a6, alfil c5, rey b5, alfil a3, con la variante que mostramos recién. A las preguntas de los periodistas, Fischer contestó: esta partida era solo para calentarse. Creo que pensaba más cosas, porque desde marzo del 70 solo había perdido 4 partidas. Increíble. Fischer había perdido con Kavacevic en Robin Zagreb, con Spassky en la Olimpiada de Siegen, con Larsen en el Interzonal de Palma de Mallorca, y la segunda partida del match con Petrosian en Buenos Aires, el final del torneo candidato, ¿no es cierto? En estos 4 encuentros se habían registrado violentas luchas, y la derrota en tales circunstancias no pueden afectar tanto como en el último tropiezo, donde ha perdido quizás la partida más absurda de su vida. ¿Superará Fischer este revés? No estamos seguros, aunque calidad de buen ajedrecista no le falta. Bien, hemos comentado esta interesantísima partida, la primera del match, haciendo honor, ¿no es cierto?, un pequeño homenaje a Bobby Fischer y a Boris Spassky. Han transcurrido 50 años del inicio de ese extraordinario match, que finalizaría en septiembre. En breve estamos en el mes de septiembre, y para mí también tiene un recuerdo muy especial. Yo me inicié jugando y motivado por Fischer. Yo comencé a jugar a los 19 años de edad, 18, a comienzos del año 72, y con escasos 19 años, en octubre de 1972, pude jugar por fin mi primera semifinal de Campeonato de Chile, donde tuve la oportunidad de ganar bonitas partidas y empatar con el entonces maestro chileno Carlos Jauregui, uno de los 2 chilenos que le ganó a Fischer, Jauregui y René Letelier, maestro internacional. Ha sido un agrado, y en breve estaremos con la segunda partida que no se jugó, pero los comentarios que quedaron de esa victoria por walkover. Muchas gracias, y hasta en breve nos estaremos viendo.